En este vídeo vamos a ver cómo podemos ampliar la funcionalidad que habíamos visto a Dirtbuster, ¿vale? Para identificar contenido oculto. Vamos a unificarlo con Bootstrap, con el objetivo de poder tener toda nuestra información dentro de Bootstrap. Bien, para ello lo primero que deberíamos hacer es, iniciar Bootstrap, ¿vale? Revisar que el navegador esté pasando por proxy, hacer las pruebas. Vale, y adicionalmente vamos a levantar otro terminal para Dirtbuster. Bueno, vamos a cerrarlo, vamos a iniciar Bootstrap, vale. Y ahora vamos a iniciar Dirtbuster. Vale. Ya podemos cerrar tanto esto como esto. Y ahora cuando nos salga Bootstrap, vale, lo ponemos aquí, perfecto. Bien, ya tenemos OWASP, Dirtbuster y Bootstrap. Entonces lo primero de todo que habría que hacer sería revisar qué está pasando por el proxy. Vamos a revisar, vale, perfecto, está pasando por el proxy. Damos intercept is on, nos vamos a target y definimos esta página como el scope o como la página que realmente vamos a probar. Pinchamos aquí, seleccionamos online scope items, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es spider this host, ¿vale? Para escanear todo este dominio. Y vemos que ya le queda poco. Submit form. Vale, genial. En principio parece que ya tenemos todo escaneado, efectivamente. Vale, ya tenemos toda la estructura que está directamente indexada. Es decir, lo mismo que capturaría, por ejemplo, un buscador. Bien, si os fijáis, aquí nos ha salido el directorio admin que ya había sido identificado anteriormente por Dirtbuster. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a Dirtbuster, seleccionar la opción para que pase por Bootstrap y así poder capturar toda la información que nos proporcione. Entonces vamos a poner la 127.0.0.1, el puerto 8080, perfecto, y le damos a OK. Vale, ahora tendríamos que coger únicamente la URL que vamos a probar. Vale, el diccionario que vamos a utilizar. Vale, user, share, dirtbuster, word list, y vamos a coger otra vez el diccionario grande. Bien, fuerza bruta de directorios, queremos que sea recursivo, fuerza bruta de ficheros y PHP, como habíamos comentado anteriormente. Bien, le damos a Start. Y esto, si os fijáis, ahora por aquí, esto va a empezar a bajar bastante, ya que todas las peticiones que genere Dirtbuster van a pasar por nuestro proxy, ¿vale? Si os fijáis, esto ya está creciendo. Vale, vamos a pararlo un momento para evitar que haga fuerza bruta a todo, ya que lo único que nos interesa, en este caso, ¿vale? Para que vierais cómo funciona, es que utilice el de admin. Vale. Vaya por Dios, que en este caso no lo había sacado. A ver si... Debería estar de los primeros, pero no lo he sacado. Vamos a ver si... Vale, en este caso nos hemos pasado. Vamos a intentarlo otra vez. Que lo haga entero. Voy a esperar a ver para revisar que coja admin. Ya que es el único que nos interesa realmente. Vale, detectado secure. Por ahora no habría nada nuevo, ¿vale? Ya que todo ya se ha identificado anteriormente. Todavía no ha sido identificado admin. Puede tardar un poco más, un poco menos, ya que todas las opciones que está realizando las está realizando con 10 threads, ¿vale? Entonces, al ser paralelo, no tiene por qué cogerlo primero en el orden que lo tiene, ¿vale? Si quisierais cambiar el número de threads, podríais poner aquí cualquier cosa, podríais poner 100, por ejemplo, que sería muchísimo, ¿vale? Podríais llegar a causar negación de servicio, o podríais poner menos, podríais, por ejemplo, poner 2, ¿vale? Vale. En cualquier caso, bien, ya vemos aquí que ha salido admin, ¿vale? Y aquí tenemos los dos. Entonces, esto le vamos a dar a pausa y de hecho le vamos a dar stop para que pare. ¿Por qué es bueno unificar los dos? Porque de por sí solo, al poner el spider de Bootstrap, hemos capturado toda la información que está directamente indexable. Ahora bien, si en el spider lo dejamos habilitado,
cuando Dearbuster identifique un directorio que estaba oculto o un directorio que no había sido identificado anteriormente, lo que va a hacer Buzzsweep es entrar en ese directorio y lanzar el spider sobre él. Entonces puede identificar toda la información a partir de ese directorio que has identificado como oculto. Entonces, esta es la forma de unificar las dos herramientas. Realmente existen otras muchas herramientas como Dearbuster que cumplen la misma funcionalidad, como por ejemplo otra muy conocida es WFUZ, ¿vale? Pero al final, digamos que la finalidad que tienen ambas es exactamente la misma, que es realizar fuerza bruta para identificar tanto directorios como ficheros que pudieran estar ocultos, ¿vale? Así que bueno, esto sin duda es muy importante porque nos va a permitir entre las dos, tanto entre el Spider como el Crawler, que es a lo que se denomina este tipo de pruebas, nos va a permitir identificar toda la estructura que tiene la aplicación, tanto directamente indexable como oculta. Una vez hecho eso, lo que pasaremos es a identificar qué tipo de tecnología tiene, cuál es la funcionalidad, etc. ¿Vale? Que veremos en siguientes vídeos. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.